Bien. Pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. Les agradecemos mucho que nos abran la posibilidad de compartir con ustedes estas ideas, unas ideas sobre temas de actualidad en la rama del derecho constitucional, la teoría constitucional. Ya saben cómo se compone este canal. El día de hoy tenemos el enorme gusto, el gran honor de contar con un amigo de hace ya mucho tiempo, pero además un gran profesionista, una persona muy seria, muy respetada y muy estudiosa del derecho constitucional, de los derechos humanos, que es el doctor Carlos Pelayo Molero. Voy a permitirme leer una síntesis muy rápida. Carlos, muchas gracias, bienvenido a nuestro canal. Gracias por la invitación. Voy a permitirme leer una breve semblanza curricular para pasar a esta entrevista. El día de hoy vamos a tratar el tema de la reciente resolución y todo lo que hay alrededor respecto de esto, el impacto que tiene en nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita vamos a ir desenvolviendo esto. Muy bien. El doctor Carlos Pelayo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una experiencia muy amplia en el sistema interamericano de derechos humanos. Dentro de ellas recibió la beca Rómulo Gallegos para laborar en la Comisión Interamericana en su sede en Washington, para posteriormente desempeñarse como abogado de la Secretaría Ejecutiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Trabajó también como abogado del Centro por la Justicia y el Derecho CEGIL, y recientemente participó en calidad de perito en la resolución, en el análisis para la resolución de esta sentencia que ha impactado a México en los últimos días. Es autor de muchas publicaciones que están relacionadas con la protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y ahora se desenvuelve como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa y profesor de derechos humanos en diversas universidades de Latinoamérica. Pero sobre todo es una persona con una gran calidad moral y un amigo muy entrañable. Carlos, bienvenido a este espacio de Perfiles Constitucionales, ¿no? Bien, entonces compártenos un poco sobre tu gran, enorme experiencia que además fortaleces con la intervención en las audiencias públicas y que va a tener un impacto en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carlos, ¿en qué consiste el caso que fue liberado recientemente sobre México de la Corte Interamericana? Muy buen día a todas y todos. Es un honor estar contigo, Víctor. Muchas gracias por la invitación para compartir esta información. Bueno, en efecto, estamos hablando del caso Sompax Tecpile, que fue decidido en noviembre del año pasado por la Corte Interamericana, pero apenas notificado hace un par de semanas por el mismo tribunal. Y eso se trata de la detención de 3 personas, de Jorge Marcial y Gerardo Sompax Tecpile y de Gustavo Robles. Ellos fueron detenidos en enero de 2006 y fueron puestos bajo arraigo y prisión preventiva. Ellos esencialmente habían sido acusados del delito de terrorismo bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y eventualmente pues fueron absueltos porque no había pruebas en su contra de que hubieran cometido este delito. Lo interesante del caso es que se empieza a litigar, lo litiga la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Carlos Azueta y Sandra Salcedo. Estas personas litigaron el caso ante la Corte Interamericana por las víctimas, y pues el caso versa sobre los hechos en concreto en torno a estas personas, si hubo violaciones a sus derechos humanos en esos hechos que les acabo de comentar muy rápidamente, y sobre la convencionalidad o inconvencionalidad de ciertas figuras de nuestro sistema jurídico, como lo son el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Por qué plantea esta decisión y este análisis que se va a dar en las audiencias, un análisis de la prisión preventiva y su relación con el sistema interamericano y el sistema constitucional? ¿Cómo está esa relación según tu apreciación?
Bueno, cuando la Corte Interamericana analiza un caso en concreto, pues también analiza si las figuras o instituciones jurídicas aplicadas en el caso resultan ser acordes o contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también su interpretación auténtica por parte del propio tribunal. Ya desde hacía más de 10 años venimos advirtiendo desde la academia y desde diversos sectores de la sociedad que estas figuras, que son básicamente el arraigo, que está en la Constitución ahora, y también la prisión preventiva oficiosa, que también está en la Constitución, pues son figuras contrarias a los derechos humanos y a la interpretación que se ha hecho de los tratados de derechos humanos, no solamente por la Corte Interamericana, sino también por varias instituciones de ONU. Pues lo que se analizó en este caso, en general, fueron los hechos de estos señores, que eventualmente el Estado mexicano se allanó, aceptó que había sido responsable de violar los derechos concretos de estas personas, y el gran debate del caso versó sobre la convencionalidad o inconvencionalidad de las figuras de arraigo y prisión preventiva. En principio, estas figuras pues fueron aplicadas en los años 2006, 2007, pero eventualmente pues son figuras que siguen vigentes todavía en nuestro régimen jurídico, tal vez con algunos pequeños cambios. Entonces el debate más fuerte fue sobre la convencionalidad o inconvencionalidad tanto de la figura del arraigo como de la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Y en específico tu intervención en la reflexión de este caso, ¿cuál fue tu reflexión al respecto de ello? ¿Qué nos dices tú? Bueno, a mí básicamente los representantes de las víctimas me invitaron a que yo expusiera y explicara en qué consisten las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa en México y cómo funcionan. Prisión preventiva oficiosa ha habido en varios países y la Corte Interamericana se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre este tema. Incluso hay un precedente directo aplicable que es el caso López Álvarez contra Honduras, pero hay otros precedentes también en donde se han criticado o se han ajustado ciertas cosas de la prisión preventiva. Entonces ese es un tema grande, es el tema que eventualmente es el que ha acaparado la atención de los medios, no tanto por este caso, sino por un caso que viene un poco atrás, que es el caso García Rodríguez. Y también está en este caso y también en el otro, la figura del arraigo preprocesal. Nosotros como mexicanos estamos muy familiarizados con lo que es el arraigo, pero realmente a nivel internacional pues es difícil explicar cómo es o qué es. Y pues se trata de una detención preprocesal que es utilizada para investigar. Entonces mi rol fue explicar en qué consistía el arraigo, diferenciarle las medidas cautelares, o explicar que es diferente a las medidas cautelares en un procedimiento penal ordinario, ya sea federal o local, y también ver cómo esta figura principalmente viola derechos humanos. Es básicamente una detención que sirve para investigar a las personas sin tener ninguna prueba en firme en contra de ellas. Es una investigación para detener y es una detención para investigar. Y eso terminó concluyendo la Corte Interamericana que era inconvencional, al igual que el régimen actual que tenemos sobre prisión preventiva oficiosa. Entonces, como tú bien lo expresas, esto ya era prácticamente una bola cantada, ¿no? Lo que iba, el sentido de la decisión que iba a venir para México. Y esto indudablemente se ha comparado mucho con la decisión de hace unos meses, sobre la reflexión que hace unos meses hizo nuestra Suprema Corte precisamente sobre esas mismas ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, visto en conjunto, Carlos, y tomando tu apreciación como experto de ello, ¿qué es lo que tú consideras que entonces ahora qué viene para México? ¿Qué va a pasar? ¿O qué debe de pasar en el sistema constitucional, en el desempeño de nuestras autoridades, los jueces, por ejemplo, los fiscales, tomando en cuenta esta decisión de la Corte Interamericana y visto esta apertura que se le ha dado en la práctica judicial en la relación entre control de convencionalidad y control de constitucionalidad? Pero específicamente vista la sentencia. Bueno, hay razones para ser optimistas. Creo que la decisión de la Corte es muy buena. La decisión de la Corte de alguna forma no cae en el formalismo de decir estas figuras
como se aplicaron, fueron aplicadas a partir de cómo estaba el Código de Procedimientos Penales Federal de 1999, sino, dice la Corte Interamericana, estas figuras esencialmente subsisten en la legislación mexicana, en la normativa mexicana, y ahora se encuentran en la Constitución. Entonces, en consecuencia, este caso es todo un parteaguas en nuestra relación con el sistema interamericano, porque básicamente lo que dice la Corte Interamericana es que tenemos que adecuar nuestro ordenamiento jurídico para borrar y quitar la figura del arraigo y ajustar la prisión preventiva oficiosa a los estándares interamericanos, que evidentemente pues en esos estándares interamericanos no está previsto que pueda existir un catálogo de delitos en donde alguien sea automáticamente sometido a prisión preventiva sin ninguna otra consideración particular, viendo caso a caso. Entonces, el reto es que básicamente nos invita esta sentencia a que revaloremos nuestra relación con la Constitución y nuestra relación con la Constitución también respecto al sistema internacional de derechos humanos y en este caso concreto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La implementación no va a ser fácil porque la Suprema Corte se ha pronunciado sobre las restricciones en una contradicción de tesis muy famosa, que es la 293 de 2011, y básicamente esa es la orden que tienen ahorita jueces y juezas para aplicar esto. Pero ya la Corte Interamericana nos está diciendo que jueces y jueces actualmente deben también obedecer a la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación auténtica que ha hecho la Corte Interamericana sobre ella. Entonces, es un momento en donde las cosas no están funcionando en muchos frentes, pero está en nosotros que empiecen a funcionar y que la decisión de la Corte se pueda cumplir. También es una época, digamos, bastante fuerte para el sistema interamericano porque no han faltado voces que se pronuncien en contra de la sentencia y que exijan que nos vayamos del sistema interamericano, lo cual no debemos hacer. Tenemos que cumplir la sentencia y tenemos que tomar también esta decisión como una cuestión extraconstitucional, sino tenemos que comprender que nuestra Constitución también se nutre de los tratados internacionales y de los organismos internacionales que deciden sobre ello. Y evidentemente estas figuras, bajo cualquier análisis imparcial que se haga de ellas, pues van a resultar inconvencionales. La culpa tal vez entonces, o lo que tendríamos que revisar si nuestra Constitución, con casi 300 decretos de reforma, realmente es una Constitución que tiene cosas que no debería tener. Y si es necesario realmente que no solamente desde el derecho internacional, sino también la Suprema Corte pudiera empezar a hacer algún tipo de control sobre los contenidos constitucionales, sobre todo cuando versan sobre restricciones a los derechos humanos tan flagrantes y tan nocivas para un Estado constitucional de derecho como el nuestro. Sí, así como lo planteas, definitivamente es una cuestión, llamamos una promesa compleja por parte del sistema constitucional mexicano, que no solamente afecta a la judicatura, como tú bien dices, sino que también habrá que pensar en el constituyente permanente, ¿no? en el reformador de la Constitución, pero también un cambio de cultura, porque eso último que tú dices es profundamente interesante, en el que es algo que sucede en otras partes, que el controlador o el defensor de la Constitución se mete no solamente con el tema de los procedimientos de reforma, sino también con los contenidos de la propia Constitución, pero eso es una cuestión de cultura y también de asentamiento de conceptos constitucionales mucho más profundos. Estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de la Constitución en la Corte de la India, que se mete a este tipo de cuestiones. Y yo creo que yo siempre he sido un impulsor, así como veo que tú, y me llena mucho de alegría, de que esto tiene que empezar a reflexionarse ya, porque definitivamente ahí hay algo que hasta el día de hoy se ha visto como una temática que no debe ser tocada, pero que ya definitivamente ya tiene que empezar a reflexionarse en nuestro país, justamente en el entendido, como tú bien dices, del respeto. A final de cuentas, de lo que se trata es del respeto de la dignidad humana, ¿no? O sea, vistos el respeto de los derechos humanos. Creo que ese debe ser el faro hacia el que debemos de ver. Como tú bien lo planteas, es una labor que viene interesante para
sistema constitucional en general. Eso. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que nos has dado una lectura rápida, pero además muy interesante y muy completa de lo que sucede con el caso y lo que va a pasar con o lo que se debe de reflexionar en la cultura constitucional mexicana en los próximos años, ¿no? Porque estas son instituciones profundas que va a llevar también un poco de tiempo, como muy bien señalas, para poder irlas ajustando, pero que bueno, que el hecho que vaya llevando poco tiempo no quiere decir que no empecemos de una vez a hacerlo, ¿no? ¿Quisieras decirnos algunas palabras finales, Carlos? Solo recordar algo que justamente reflexionaba con tus palabras, y es que la figura del arraigo, por ejemplo, en su momento la Suprema Corte, a principios de siglo, la declaró contraria a las entonces garantías individuales que teníamos. Es decir, tenemos que ver esto no como algo que nos agrede como nación, sino algo que nos va a ayudar a superar ciertas tendencias de subir cualquier restricción que se quiera perpetuar a la Constitución. Entonces, como la Suprema Corte ya no dejaba que se arraigara a la gente con las leyes que estaban entonces, simple y sencillamente los políticos, la clase política decidió subir esto a la Constitución. Y así suben ciertas cosas a la Constitución que no deberían estar en la Constitución. Y la Constitución debería ser el reflejo de nuestros anhelos, de nuestros derechos, de nuestras luchas sociales, pero también se ha convertido, a la par de que refleja eso, se ha convertido en el reducto de las decisiones malas y desafortunadas de los políticos y de la clase política. Y creo que también es un momento para pensar, realmente el argumento democrático es válido para cuestionar decisiones de tribunales cuando nuestra democracia no es tan funcional en detener que se suban a la Constitución, a nivel constitucional, estas restricciones a los derechos humanos. Y bueno, es algo que tendrá mucho que reflexionarse, dará mucho de qué hablar, y yo te agradezco mucho esta oportunidad para compartir estas ideas con tu público. Definitivamente, no, el agradecimiento es mío por tener una voz tan autorizada en este canal para hablar de este tema, que más autorizada mucho en este tema, que ha participado en este análisis de manera muy activa. Muchas gracias, Carlos. Esperamos que haya la oportunidad pronto para poder darle la bienvenida a este canal. Pues eso es todo. Muchas gracias por visitar Perfiles Constitucionales. No se les olvide darle manito arriba, picarle a la campanita y sobre todo suscribirse, invitar a suscribirse para ver las próximas entregas de Perfiles Constitucionales. Buenas tardes y hasta luego.